Estimados colegas, doctoras, vamos a pedir, antes de empezar este acto, un minuto de silencio por el fallecimiento de un ex miembro de nuestra asociación, el doctor Julio Curuché. ¿No les molesta? Gracias a todos por estar. En ausencia de nuestro presidente, que está de viaje en el exterior, me corresponde hacer la presentación de la conferencia de hoy. En una de las últimas reuniones que mantuvimos en el Consejo Directivo de esta asociación, la doctora María Blanca Not Taquela se ofreció gentilmente a exponer ante nosotros el tema que ella trató en Asunción, en el último Congreso Internacional de Derecho Comparado. Gustosos en el Consejo Directivo aceptamos su propuesta. Es el tema que ella defendió allá en representación de nuestra asociación y versa sobre la creación de tribunales especializados en Derecho Internacional Privado en la República Argentina y sus posibilidades y viabilidad. La doctora María Blanca Not Taquela es profesora titular de Derecho Internacional Privado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y fue la primera profesora de Derecho Internacional Privado que dio clases en la Académie de Droit International de la E, o sea, en la Academia de Derecho Internacional de la Haya. Así que para nosotros, María Blanca, es un gusto. Sos cara conocida de nuestra asociación, frecuente asistente a nuestros almuerzos, pero hoy tenemos el gusto de tenerte de verdad. Así que adelante. Bueno, muchísimas gracias Pablo por la presentación y bueno, y muchas gracias a la Asociación Argentina de Derecho Comparado por aceptar mi propuesta para hablar sobre este tema y a nuestro presidente Javier Negri, que hoy no está presente, pero que se manifestó enseguida muy interesado en el tema. Yo dije, bueno, voy a hablar de los tribunales especializados en comercio internacional y su perspectiva actual en el derecho comparado. ¿Por qué? Porque uno de los tantos temas que se abordaron, creo que fueron más de 30 o aproximadamente en el Congreso, que se hace una vez cada 4 años, de la Academia Internacional de Derecho Comparado, uno de esos temas era los nuevos tribunales especializados en comercio internacional y su rol en los litigios transfronterizos. Las General Reporter de este tema fueron Manship de Singapur y Gisela Ruhl de Berlín, de la Universidad Humboldt. Y ellas hicieron su presentación, mejor dicho, hizo toda la presentación Gisela Ruhl, porque Shipman no estaba presente. Bueno, ese General Report fue elaborado teniendo 23 informes nacionales, es decir, hubo 23 países, ¿no?, que enviaron su informe, y este es un tema muy relativamente reciente que ha surgido en estas últimas 2 décadas, ¿no? Y algunas de las características que tienen estos nuevos tribunales especializados en comercio internacional, yo señalé 3, que son los mismos que mencionan las relatoras, y que por una parte se trata de tribunales estatales, es decir, no son tribunales supranacionales ni internacionales, son tribunales estatales creados por los respectivos países
que pueden funcionar en forma separada, en forma autónoma del Poder Judicial del respectivo país, o pueden ser salas o cámaras dentro del resto de la organización judicial. La segunda característica es un poco obvia, porque ya su nombre lo indica, están abocados a tratar temas que son internacionales y temas que son comerciales. Sin embargo, en algunos casos, además de los temas comerciales, incluyen temas civiles. En ningún caso vi, de acuerdo a lo que se informó, que se incluyeran temas de familia ni de menores, ¿no? Pero sí temas civiles, es decir, internacionales y comerciales. Y la tercera característica que puede encontrarse en este tipo de tribunales es que adoptan procedimientos que son más flexibles, en algunos casos procedimientos que son propios del common law o del arbitraje internacional. No siempre, pero en muchos casos se da este fenómeno. ¿Qué países han adoptado estos tribunales? Bueno, en Asia tenemos en Abu Dhabi, en Dubái, en Qatar, en Astana, capital del Kazajstán, en Singapur, en China y en la India. En Europa sí, tenemos en Francia, en Alemania, en los Países Bajos, en Austria, pero solamente en Viena, dentro de Austria, en Italia, en Polonia, y en Suiza, que todavía no están funcionando, hay un proyecto, está ahí como para que haya estos tribunales en Zúrich y en Ginebra, pero todavía no funcionan. También en Sudáfrica. Y por último, no piensen que me olvidé, porque quizás son los que más se conocen, los que voy a mencionar ahora, que son, por ejemplo, la London Commercial Court o los tribunales de New York, que son los que todos conocemos mucho más como tribunales que se dedican a temas de comercio internacional. Y tanto los de Londres como los de New York son muy conocidos, pero por lo menos para mí no era tan conocido la Danish Maritime and Commercial High Court. Bueno, tomé el nombre en inglés porque en danés no sabía, no sé ni cómo es, ni tampoco, mucho menos pronunciarlo. Pero lo interesante de este tribunal danés es que se creó en 1862. Nosotros muy enterados, yo por lo menos no estaba, pero fíjense qué antiguo. Bien, dentro de lo que es los países escandinavos sí es sumamente conocido, pero no parece haber tenido mucha divulgación fuera de ese ámbito. Otras características que tienen estos tribunales, yo no voy a particularizar qué países, porque si no sería un poco engorroso, pero comento así un poco en general, algunas cosas que a mí por lo menos, cuando empecé a trabajar con este tema me llamó muchísimo la atención. Un tribunal estatal de un país que tiene y designa jueces extranjeros, ¿no? Después Pablo nos va a decir, a ver, qué pasa con esto, cómo puede llegar a ser esto. Pero la verdad es que solamente 5 de estos tribunales, 5 países tienen jueces extranjeros, los otros no. La posibilidad que actúen abogados extranjeros. Hay no tantos, hay 4 casos en que pueden actuar abogados extranjeros, y en algún caso, como el de Singapur, pueden actuar abogados extranjeros, pero tienen que haberse registrado, bueno, en algo que será parecido a nuestro colegio de abogados o algo equivalente. Bien, la mayoría funciona en idioma inglés. Parece ser que este es uno de los atractivos que tienen estos tribunales. No es así en el caso de los que hay en los 2 tribunales que hay en China, ¿eh?
En China no se puede, tienen que usar los idiomas de China, que son varios, ¿no? Y también la mayoría de las sentencias son apelables. Y con respecto a lo que es la ejecución de las sentencias que dictan estos tribunales, son sentencias estatales que cuando no se cumplen voluntariamente y se requiere que sean reconocidas y ejecutadas en otro país, hay que recurrir a los mecanismos para el reconocimiento y la ejecución de sentencias extranjeras. ¿Cómo es ese panorama? No es un panorama tan fácil ni tan accesible como es el de los laudos arbitrales extranjeros. ¿Por qué? Porque a diferencia de la Convención de Nueva York de 1958 sobre el reconocimiento y ejecución de los laudos arbitrales extranjeros, que actualmente tiene 170 estados partes, a diferencia de la Convención de Nueva York, no existen tantos tratados internacionales sobre el reconocimiento de sentencias. Dentro de la Unión Europea sí esto está garantizado, primero con tratados, luego con reglamentos de la Unión Europea, pero esto es entre los países de la Unión Europea. Y si salimos, bueno, de ese marco, por supuesto que hay instrumentos regionales, pero, por ejemplo, el protocolo de las leñas del Mercosur de nada nos serviría porque es entre los países del Mercosur. Bueno, en fin. Y hay sí un instrumento universal, pero que todavía no ha entrado en vigencia, que es la Convención de la Haya del 2019 sobre el reconocimiento y la ejecución de las sentencias extranjeras. Bueno, esta convención recién va a entrar en vigencia el 1 de septiembre del año que viene, con relación a los países de la Unión Europea, que todos la ratificaron así en bloque, y Ucrania. El resto de los países, si bien algunos han firmado, como es el caso de nuestro vecino Uruguay, ha firmado, pero no están ratificados, es decir, a los fines prácticos, la Convención del Haya del 2019, por ahora y por bastante tiempo no vamos a poder hacer nada con ella. Por lo tanto, este es un tema, ¿no? Porque al no haber un tratado internacional, queda sujeto al reconocimiento y la ejecución de estas sentencias, ¿vieron? Me salió laudos, no debe ser por casualidad. Y exactamente, el lapsus. Y quedan sujetos a las normas de fuente interna de los respectivos países. Y en el caso de Argentina son 24 diferentes, porque lamentablemente las normas sobre el reconocimiento de sentencias que se habían proyectado para el Código Civil y Comercial en el libro sexto, que tienen las normas de derecho internacional privado, hizo en alguno de los pasajes que hizo el proyecto por los distintos organismos oficiales, fue eliminado de tal manera que quedamos sujetos a las normativas de cada uno de los códigos procesales provinciales, y bueno, muy difícil explicar a los colegas del extranjero este fenómeno, ¿no? Porque a pesar de ser internacional lo tenemos explicado. Bueno, en fin, tiene algunas dificultades el tema de la ejecución. ¿Qué pasa en Argentina? Pensando en la posibilidad de estos tribunales especializados en Argentina. Allá por la década del 70 y del 80, Werner Goldschmidt propuso que hubiera tribunales, no en comercio internacional, él propuso tribunales especializados en derecho internacional privado. Bueno, esto fue una propuesta de Goldschmidt que murió en 1987, bueno, nunca se concretó esto, por supuesto. Luego, Diego Fernández Arroyo, que también es miembro de nuestra asociación y que hasta la reunión de Asunción es secretario general de la academia, y Diego Fernández Arroyo trabajó también el tema
y propuso allá por 2017 la creación de tribunales especializados en comercio internacional. A mí también me interesó el tema y en el 2019, en el Congreso de la Asociación Argentina de Derecho Internacional, presenté una ponencia con respecto a esta cuestión. Esto fue Córdoba 2019, no sabíamos que esto venía, todo lo que venía después. María Elsa estaba presente, por supuesto, y algunos otros también. Y la cuestión es, solamente enuncio el tema, ¿cómo sería posible tener estos tribunales especializados en Argentina, si es que consideramos que pueden ser útiles, apropiados, convenientes, etcétera, teniendo en cuenta lo que prevé nuestra Constitución, el artículo 114, sobre la designación de los jueces a través del Consejo de la intervención del Consejo de la Magistratura, más todo lo que contemplan las constituciones provinciales, ¿no? Bueno, yo esto paso el título porque después Pablo Manini lo va a desarrollar. Y por último, como un poco lo planteaba Diego Fernández Arroyo también, una propuesta de mínima, no sé si es de mínima, pero bueno, es una variante de estos tribunales especializados, la posibilidad que haya asesores en derecho internacional privado o en derecho del comercio internacional que actúen en los tribunales, que tengan una designación oficial y que entonces, bueno, puedan prestar un asesoramiento con respecto a las múltiples cuestiones que se presentan, cada vez son más, por supuesto, las cuestiones internacionales que se presentan, por supuesto no con carácter vinculante. Un dictamen que tendría que hacer este asesor, que, bueno, podría integrar, formar parte del Ministerio Público, no lo sé bien cómo se podría organizar, y bueno, y daría como un encuadre de la cuestión. ¿Por qué? La pluralidad de normas internacionales hay una inflación normativa notable. La aplicación de esas normas ya a veces se torna dificultosa. O sea, primero el conocer la existencia de esas normas, segundo la aplicación, la interpretación. Entonces, bueno, la posibilidad que haya alguien especializado que diga, bueno, acá están estos instrumentos, este no se puede aplicar por tal cosa, este otro tipo de cuestiones. Y bueno, esto podría ser una posibilidad mucho más económica, ¿no? Sería mucho más barato tener un asesor en en comercio internacional o en derecho internacional privado que establecer un tribunal. Y bueno, el antecedente que vimos con respecto a estos asesores está en China, porque los tribunales comerciales especializados de China son tribunales, ¿no? Tienen en 2 ciudades de China, uno de primera instancia, otro de cámara, uno en Fujian y otro en otra ciudad mucho más difícil, que no me acuerdo. Sí, pero además difícil de pronunciar todo, ¿no? Bien, y ellos tienen un comité de expertos internacionales que brinda asesoramiento y tiene un reglamento, ese comité de expertos. El reglamento es de 2018. Bueno, estas son un poco las posibilidades del panorama y traté de tomar un poco lo que transmitieron las expertas en el tema, que no soy yo, por supuesto, yo solamente me aboqué un poco a la situación en Argentina, sino un poco cómo plantearon estas profesoras que estuvieron analizando los informes de diferentes países. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, María Blanca. Bueno, ella me había pedido que expresara alguna opinión respecto de la viabilidad constitucional de crear este tipo
de tribunal. Yo creo que hay un fallo de la Corte en esto es definitorio. Un fallo que pasó inadvertido para la mayoría de los constitucionalistas, salvo para Vidal Campos, por supuesto, del año 1995, que se llamó Méndez Valles contra ANC. En Constitucional, mucha bolilla no le dieron a ese fallo. Estimo que los internacionales privatistas sí lo han hecho. Por eso aclaré. En el fallo Méndez Valles del año 95, la Corte dice que, independientemente de que la materia sea derecho privado o derecho común, si está contenida en un tratado, y el tratado aplicable al caso concreto era el Tratado de Derecho Civil de Montevideo de 1940, la Corte dijo, esto es derecho federal. Es decir, hasta ese fallo se ingresaba dentro del tratado para ver si la materia regulada era derecho internacional o era derecho privado o derecho común, según el 75, inciso 12 de la Constitución. A partir de este fallo, la Corte creó el criterio, dijo, mire, el tratado es materia federal por dos motivos. Porque primero, se relaciona con el manejo de las relaciones exteriores, que por el artículo 27 de la Constitución es materia federal. Y en segundo lugar, porque esto puede comprometer la responsabilidad internacional del Estado. Entonces, la conclusión que uno puede sacar de ese fallo es, si es derecho internacional privado, es materia federal. Por lo tanto, si es materia federal, la creación de estos tribunales aplicando derecho internacional privado podría ser hecha por el Congreso de la Nación, a mi modesto entender, y esto no implicaría un avance sobre las autonomías provinciales. Cosa que si fuera derecho común, sí. Uno tendría que considerar, no, mira, eso es competencia provincial, 75 inciso 2 se arraja más. A partir de esta jurisprudencia de la Corte, que considera que todo lo contenido en un tratado, aunque sea derecho privado, es materia federal, si bien en ese caso lo dijo al solo efecto de la admisión de un recurso extraordinario que se había interpuesto contra una sentencia de Cámara Civil, creo que no tenemos ninguna objeción constitucional. Esta sería mi opinión. Sí me queda una duda por dilucidar, que es qué pasa con los conflictos de competencia entre estos tribunales y sus homólogos de otros países. Sean conflictos positivos o negativos de competencia, hay que contestar la pregunta, ¿qué pasa cuando existe? Es decir, si este tribunal argentino se arroga competencia y hay un tribunal chino similar que dice yo también soy competente, ¿quién lo resuelve? ¿Cuál es la alzada común? O si es negativo, peor todavía, ¿a dónde vamos? ¿No? Eso te lo dejo. Hagamos de esto un diálogo. Acá la doctora. María Elsa, por favor. Yo creo que este tema fue tratado en profundidad cuando se trató la ley de arbitraje comercial internacional. Porque ahí nos tocó defender en el Congreso por qué era una atribución del Congreso de la Nación dictar la ley de arbitraje comercial internacional. Y esto tiene todo un fundamento constitucional que viene dado no solo por el artículo 75, inciso 12, por el artículo 75, inciso 15, que delimita el ámbito de delega, digamos, en el Congreso de la Nación establecer las cuestiones de límites del Estado. Y en este sentido, las normas de jurisdicción internacional fijan el ámbito de la soberanía jurisdiccional del Estado frente a los Estados extranjeros, o sea, el ámbito de soberanía jurisdiccional del Estado. Desde este ángulo, establecer las normas de jurisdicción internacional es una cuestión federal, delegada, porque implícitamente el 75, inciso 32, autoriza al Congreso a ejercer todas aquellas facultades que no han sido expresamente delegadas, pero que son necesarias para poner en ejercicio facultades que han sido expresamente delegadas. O sea, con este fundamento nosotros argumentamos la pertinencia de la jurisdicción federal en cuestiones de arbitraje comercial internacional. Pero creo que del mismo, por eso es materia federal, habilita recursos extraordinarios, esto lo había dicho la Corte desde antaño. Ahora, de la misma manera que esto es materia federal, crear un tribunal de esta naturaleza, no diría yo que es tan fácil
incorporar jueces extranjeros en este tema, porque ahí creo que hay una superposición de otro tipo de intereses, pero sí crear un tribunal que pudiera tener una competencia especializada en asuntos de naturaleza comercial. Y esto creo que no me cabe duda, a la luz de lo que vos dijiste, pero a la luz de todos estos argumentos, que sería una atribución del Congreso de la Nación, que sería un tribunal federal, por lo tanto integrante de la justicia federal. Y creo que las cuestiones de competencia se dividirían como cualquier cuestión de competencia en un tribunal nacional. La sentencia sería, como dijo María Blanca, una sentencia nacional, dictada por un tribunal nacional, que requeriría reconocimiento de ejecución en un Estado extranjero. O sea que ese ámbito jurisdiccional en conflicto con otros estados se dirimiría como se dirime cualquier cuestión de competencia internacional, y los problemas de litipendencia los resolveremos conforme a las reglas de litipendencia que para este tipo de cuestiones prevén las normas de derecho procesal internacional. Nosotros tenemos normas expresas ahora en nuestro Código Procesal Internacional, y es una materia que está siendo tratada por algunos otros estados, también con normas específicas. Pero yo creo que ahí estaría, por este lado transitaría la solución. En cuanto a la materia, bueno, sí, hay dentro de los tratados también se tratan cuestiones que son de derecho común, pero al tener una aprobación del Congreso ya tiene esa dimensión federal como para que sea tratado. O sea que yo creo que es una decisión política. Si el Congreso quiere avanzar en tribunales de esta naturaleza, como avanzó en la Ley de Arbitraje Comercial Internacional y como no quiso avanzar en el proyectado artículo 3º del proyecto de Código Civil Comercial de la Nación, que trataba el reconocimiento de ejecución de sentencias y que fue borrado del proyecto, lo cual, usando palabras de Goldsmith, diríamos que es una asignatura pendiente o una oportunidad perdida, pero la verdad es que creo que es un tema que es muy interesante para abordarlo a futuro, ¿cierto? El tema de los jueces no nacionales en tribunales nacionales, yo creo que en Argentina es poco viable. Hay muchos países que lo tienen. Es decir, cuando se democratizaron los países de Europa del Este en la década del 90, muchos de ellos crearon tribunales constitucionales y nombraron jueces extranjeros. Luis Favoré, un gran constitucionalista francés, fue juez en la República Checa. Hoy en día en el Tribunal Constitucional de Andorra hay una jueza francesa. O sea, no hay un inconveniente. No sé si coincide con la idiosincrasia argentina, no sé cómo sería visto en un Consejo de la Magistratura una persona extranjera, el doctor Averasturi, que fue quien patrocinó el caso Potschau de la Corte Suprema, pero era secretaria. Nos podrá ilustrar, pero creo que en nuestro país hay ciertos pruritos como para nombrar. Sí. El Pero caso Fox era Potschau, argentino. claro. Pero Fox era nacionalizado argentino. Era nacionalizado y ya había sido juez. Exactamente. Lo vetaron para ascender, ¿no? Era argentino naturalizado, o sea, que era tan argentino como cualquier otro. Pero bueno, ahí hay un Pero Potschau es más polémico. Me queda una duda. ¿Requería en estos tribunales el principio de libre elección del derecho a aplicarlo? Bueno, ese es otro punto, que también se abordó en el relato, en el informe general, que yo elegí ahora omitirlo para poder dar un panorama así más general, ¿no? Sí, en general está la posibilidad de elegir el derecho aplicable al caso, lo que eso no debería conmovernos en absoluto, porque hoy en día la norma del artículo 2651 del Código Civil y Comercial de la Nación receta con una amplitud muy grande la autonomía de la voluntad. Pero antes de 2015, que tuviéramos vigente el Código Civil y Comercial de la Nación, la autonomía de la voluntad en los casos internacionales, por cierto, ya se aceptaba desde la década de 70, por lo menos. Si bien no teníamos una norma que lo dijera tan claro como lo tenemos hoy en este artículo 2651.
Y sí se ha dicho que sí, que, digo, volviendo a estos tribunales comerciales internacionales, que sí, que se puede elegir el derecho aplicable. Y que obviamente esto puede significar que un tribunal comercial con, bueno, no sé, con sede en Singapur aplique derecho extranjero. Estuve tentada de traer una sentencia que salió los primeros días de noviembre. Claro, el Tribunal de Singapur, nosotros estuvimos la última semana de octubre, y además compartiendo en Asunción, acá con el doctor Julio Rivera, con el doctor Pedro Verasturi, con la doctora Rodríguez Galán, y no sé si se me escapa alguien más que estuvo, bueno. También el doctor Miguel, bueno, no era fácil, no era fácil. Bueno, les decía entonces, esta fue la última semana, lo de Asunción fue la última semana de octubre. Y yo estaba este fin de semana repasando algunas cosas para la charla de hoy, y entonces veo en el sitio web del Tribunal de Singapur, que si alguien está interesado, está todo en inglés, se puede acceder, están todas las sentencias publicadas. Bueno, había una del 3 de noviembre, si no me equivoco. Bueno, casi la traigo, pero dije, no, María Blanca, gente, ya es demasiado. Pero volviendo al tema constitucional, hay algunos países, dejando de lado lo del derecho aplicable y volviendo al tema constitucional, que a mí personalmente me preocupa, ¿no? Más allá, me encanta que Pablo y que María Elsa no lo vean le vean un camino posible y lo consideren una cuestión de decisión política, que indudablemente lo es, ¿no? Pero a mí realmente me preocupaba, y hubo países, por ejemplo Australia, que es un país federal, que también planteó problemas, planteó la dificultad de motivos, por ser país federal, la dificultad para establecer este tipo de tribunales. Bueno, creo que ahí... Ahora, la pregunta mía, yo creo que usted iba a si el tribunal puede elegir el derecho o a si las partes pueden elegir el derecho. No, yo iba a la principio general, que es cierto que está reconocido hoy en el Código Civil y Comercial, pero pensando que un tribunal, digamos, especializado, siempre va a tender a aplicar, digamos, derecho local, derecho que evitan las partes. Derecho internacional privado, tiene que aplicar a Claro, caso, claro. Pero no el derecho que él crea, el juez crea aplicable al caso, sino que tendría que ceñirse al orden jurídico establecido, a la autonomía de la voluntad cuando fuera admitida, y cuando no fuera admitida tendría que respetar las reglas de derecho internacional privado. Claro, claro. El tema es que yo hago un contrato y digo, entro a la Secretaría aplicable, la voy a elegir, Teníamos, doctor, no conozco su apellido, discúlpeme. Sí, Argenis. Ok. No, para comentar que en realidad este tipo de casos no estarían solo referidos a situaciones que estuvieran reguladas en tratados internacionales, porque muchas de las situaciones con elementos extranjeros van a quedar fuera de la órbita espacial, temporal o material de un tratado que vincule a los países que están en juego. Entonces, no solo va a haber cuestiones de interpretación y aplicación de tratados internacionales. Va a haber muchos casos que no van a estar gobernados por tratados internacionales y que a partir de la fuente interna, en el caso de tribunales argentinos, van a partirse desde la fuente interna argentina y con el juego de normas de conflicto o normas materiales o de policía que resulten aplicables, terminarán en la aplicación de un derecho interno de un tercer Estado o del argentino, ¿verdad? Eso para
Sí, correcto. para comentar que no solo aplicación de tratados internacionales. Pero el hecho de que un caso... No, por favor. ¿Lo ves, Bueno, pero a lo veces ves se como aplican voluntaria? tratados ¿Pero es una jurisdicción voluntaria o es una jurisdicción estatal que todo caso internacional va sin Bueno. elección de partes? No, En los estados que, digamos, Bueno, es lo que habría que determinar en la creación, ¿no? Habría que claro, Claro. te Hay- digo, después no, está la hay variante. distintos- Vamos a ordenar. Contesta Blanca. Sí, María Blanca. María Blanca. María Blanca contesta. Exactamente, exactamente. En muchos casos se exige que las partes hayan pactado la competencia de este Tribunal Comercial Internacional. Pero en otros países, sobre todo en los europeos, no se exige esto de que se haya pactado expresamente. ¿Por qué? Primero porque esto es un fenómeno bastante nuevo. A lo sumo 2 décadas. Hay algunos, por ejemplo, el de Singapur empezó a funcionar en 2015. Se dan cuenta, son 7 años, nada más. Entonces, no siempre las partes van a conocer, en general por ahí los abogados, lo sabemos, van a conocer que existen estos tribunales como para pactarlos expresamente. Entonces, en algunos supuestos no se requiere que las partes lo pacten, y a partir de determinado monto, por ejemplo, o si se dan las demás características de que sea comercial, de que sea internacional, interviene, ¿no? Exactamente, exactamente. Y bueno, y puede ser, tomando lo que dice el doctor Rivera, puede ser que las partes hayan pactado, porque las partes pueden decir, pactar los tribunales de China, por decir algo, ¿no es cierto? Y entonces que en China resuelva que vayan estos tribunales de Xi'an, me parece que Xi'an es el de apelación, el de Xi'an, ¿eh? No, Hong Kong no tiene. Llama mucho la atención justamente porque, claro, porque un centro tan importante como Hong Kong no tiene. Así que bueno, además de que para China, Hong Kong y Manao tienen un régimen muy especial, son administraciones especiales dentro de lo que es todo lo que es China, ¿no? Con muchas reglas que son diferentes como consecuencia de que eran colonias, ¿no? Y bueno, me perdí. ¿Te acordás si la mayoría de los tribunales estaban en la línea de los tribunales estatales o como jurisdicción voluntaria? No, eso no me acuerdo, pero después lo podemos ver mientras seguimos. ¿Sí? Las 2 posibilidades, sí. Bueno, Guillermo, capaz que vos que estabas ahí escuchando, capaz que te acordás. No, pero creo que había las 2 posibilidades. Sí. Uno de acceder por la elección de las partes y otro porque era fuero para ese tipo de cuestiones y cuestión que era esa característica de la ciudadanía. Y creo que esa sería la riqueza, justamente, que fuera una Estatal, pero obligatorio. Claro, era lo que pensaba Goldman. Claro, para que realmente las personas están más capacitadas para resolver sí, se armó Doctor Vítolo, por favor. No me aclaraste. ¡Ay, pero Alfredo! ¡Alfredo! No, para dirimir la cuestión, el doctor Vítolo. Por más parte, Daniel.
existe, en serio, sí, te juro que sí. Daniel, usted levantó la mano. Pues, arreglen ustedes. No, a mí me quedaron dos cosas. Una que además son determinados. Lo caliente no es mala educación. Así que, bueno. Que prevé instancias de relación. La pregunta es, ¿esto va a prever instancias de relación dentro del mismo tribunal o son apelaciones a la justicia ordinaria? Depende de los países, Alfredo. Por ejemplo, en el caso de Alemania, en el caso de Francia, las apelaciones ya te vas de la sala especial, por ejemplo, que está abocada a tratar estos casos. Podés llegar al tribunal superior del respectivo país y entonces te salís de la especialización. En el caso de China, hasta donde pude entender, según lo que dijeron la General Reporter, ¿no? No, acceso directo a las fuentes no, a las fuentes chinas, digo. Por lo que pude entender, hay un tribunal de primera instancia en una ciudad y en otra ciudad hay un tribunal de segunda instancia, ambos especializados, ¿no? Y bueno, no sé si eso más o menos contesta la pregunta. Doctor Daniel Vito. Singapur, yo creo que unos años con un señor que se llamaba Mentor, que era el mentor de Singapur, los campos de democracia, nos encanta la democracia, cuando nos gusta, Uno solo, uno solo. Y lo que él decía, y acá lo como que a los chilenos le damos las garantías que quieran, no importa lo que vamos a hacer, se sientan como y quitar las normas consideradas que portada. La cal. Lo mismo pasa en Uruguay. En Uruguay, por ejemplo, el distrito, hoy la tenemos la y crea un distrito financiero con una autonomía legislativa. Es un distrito acá por el microcentro, en el cual emiten leyes distintas de la ley. Y para que España, su expertise, ha elegido convocar un grupo de expertos. Y han decidido cuáles son las mejores leyes del mundo de cada materia. Y las hay la ley de izquierda de Nueva Zelanda, la ley de sociedad de Inglaterra, y los que como los tribunales. Las leyes de los sindicatos de Argentina. Entonces, como no pueden elegir, como la gente las conoce, llaman jueces del mundo entero para que apliquen la ley. Ahora, esto lo pueden hacer porque si alguien dice que no es de mí, se cagan para mí. Y salen. Pero esto es más complicado en países. Donde no hay una persona que decide. Y lo mismo en China. Un aspecto obviamente formal, pero ya, en China, realmente, claro, un idioma solamente válido, el documento escrito en el idioma del lugar en el cual se produce. Que mandarín no es ley, es dialecto. Lo pueden tener a 2 columnas o 3 columnas traducido, pero vale únicamente el idioma original. Proteccionismo puro idiomático. Por eso, lo que hace es un punto diferente. Nosotros, la Unión Europea, Estados Unidos, cuando uno habla de Asia, si uno no mira el contexto, hay cosas que se van a comprender y que maravilloso. Pero ¿por qué lo pueden hacer? Porque la persona que dice, esto se hacía, que no lo gusta, lo cocina, entonces lo hace.
Muchas gracias, doctor Víctor. Bueno, si nadie pide la palabra, me gustaría hacer una glosa sobre lo que dijo el doctor Argerich. El hecho de que haya casos en los que no haya un tratado directamente aplicable, por ejemplo, un caso contractual, donde las partes pactaron la jurisdicción argentina, no significa que la interpretación de ese tratado no esté a la larga regida por un tratado de derecho internacional privado, ¿no? Yo creo que la aplicación mediata del tratado, no inmediata, sino mediata, también generaría la competencia del tribunal. Porque podría comprometer igual la responsabilidad internacional del Estado con una mala interpretación del tratado, ¿no? No es que estamos como en contra de decir, como hay casos que no están regulados por un tratado, esto no se puede. Esos quedarían afuera, ¿no? Yo creo que no. Ah, ok. Todos están incluidos. Lo que pasa es que digo que hay que ser consciente que hay montones de casos de derecho internacional que no están regulados por un tratado ni amparados por un tratado. Lo que Exactamente. determinaría la competencia Es la sería materia. la materia Es la objetivamente materia, internacional. es la materia. A eso iba, a eso iba. Alfredito. Sobre esta línea, yo tengo una duda. Es si podría un tratado regular aspectos procedimentales de jurisdicción en temáticas que no corresponden a la provincia. Claro, ahí ya estamos. Ahí estamos Bueno, complicados. no, ese fue el tema que a mí más me preocupó. Bueno, ese fue el tema que a mí más me preocupó y que justamente lo planteé en mi National Report, que bueno, que se mandó allá a principios de año a las profesoras, a la General Reporter, bueno, señalando la dificultad o las características de nuestro sistema constitucional y el tema de que las cuestiones procesales, bueno, están reservadas por las provincias. Pero, y me corrigen todos los constitucionalistas con lo que voy a decir si no lo digo bien, pero como si se trata de una materia internacional, entonces ya no habría dificultad para que esto sea legislado por el Congreso Nacional. Lo explicó muy bien María Elsa, y me alegra con relación a la ley de arbitraje, ¿no? Que es de 2018, arbitraje comercial internacional. Yo me acuerdo que en el 2001, a mí, y creo que también estaba Guillermo Argerich, nos tocó ir a defender en el Senado otro proyecto de ley de arbitraje, porque Argentina ha tenido montones de proyectos hasta que finalmente se pudo sancionar esta ley en 2018, nos tocó ir a defender la posibilidad de sancionar una ley de arbitraje internacional y el rechazo de los senadores y las senadoras provinciales. Recuerdo particularmente una senadora de Salta que no había... Sonia Escudero, gracias. Somos un equipo acá. Sonia Escudero, no había forma de convencerla que en la medida en que la cuestión era internacional no invadía las atribuciones de las provincias. Bueno, por lo visto se ha avanzado en esto y me alegro porque, bueno, lamentablemente en el Código Civil y Comercial nos quedó reconocimiento de sentencia foral, pero fíjense ustedes que igual hay normas de cooperación internacional y se podrían considerar, hay 3 artículos, el 2610, 2611 y 2612, que se podrían considerar que son procesales, en realidad son de cooperación judicial internacional, ¿no? Y nadie objetó esas normas. Pero bueno, pareciera que hay un delicado equilibrio, ¿no? Yo también veía, ¿no?, una cantidad de normas procesales en otros temas que nada tienen que ver, en otras partes del Código Civil y Comercial, que tienen toda una parte de disposiciones procesales. Por ejemplo, Hay invasión para mí. bueno, yo no sé si hay invasión o no,
pero esas están sancionadas y vigentes, María Elsa. Pues bueno, es difícil. Y Muy federal la corte, lo cual ¿Eh? está bien. Claro. y Pero cuestionadas. Y creo Ah, que la bueno. corte contemplaría eso porque es una corte muy pro federal. En general las cortes son pro federalismo y me parece que es lo de mínimo. Los miembros de la corte lo admitieron. Totalmente de acuerdo. así que Sí. Dos miembros de la corte lo admitieron. Kelsen hace más de un siglo ya decía: todo asunto deja de ser doméstico el día que lo regula el derecho internacional. Claro. ¿no? Entonces, si hay alguna materia procesal o con reminiscencias procesales, ¿no? Porque hay veces que el límite no es muy claro, pero que es cooptada, digamos así, por un tratado internacional, me parece que la provincia deja de tener todo tipo de reclamos. Máxime con la cláusula federal que tiene la Convención de Viena de Derechos de los Tratados, que dice que por más que las provincias no hayan concurrido a firmar el tratado, están obligadas a cumplir el tratado, ¿no? No veo un problema ahí con el procesal, siempre y cuando no sea algo grosero, que directamente se redacte la norma. Además, los tribunales Esas que federales están ahí, aplican, en medio. en nuestro país, los tribunales de la justicia federal aplican los códigos procesales civiles y comerciales. O sea, o se crearía, me ocurre pensar, entonces, una norma procesal, digamos, al margen de las normas de jurisdicción o que pueden tener atingencia a la jurisdicción internacional, con normas, un procedimiento específico para estos tribunales, o aplicarían el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación o el Código Procesal de Provincias, que no hubiera colisión, digamos. Se me ocurre que aplicaría el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. No necesariamente, Alfredo, no necesariamente, porque los tribunales locales, provinciales, resuelven innumerables casos que son de derecho internacional privado. La circunstancia en nuestro sistema, ¿no? La circunstancia de que un tema sea, por ejemplo, un contrato internacional, bueno, muchos tocan en la capital federal, por supuesto, pero no por una razón constitucional, por una razón de dónde tienen los domicilios, las personas jurídicas, etc. También porque lo pactaron, exactamente. Pero en realidad, esto en general a los alumnos les cuesta bastante verlo, que hay competencia de los tribunales provinciales para entender en los casos de derecho internacional privado, correspondiere, por supuesto, por la materia y también obviamente desde el punto de vista del territorio. La otra cosa que quería comentar es la cantidad de casos. Y, por ejemplo, no estaban muy, las General Reporter fueron un poquito, no estaban demasiado contentas con el éxito, digamos, de estos tribunales. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el Tribunal de los Países Bajos tuvo nada más que 10 casos desde el 2019, que fue cuando se instauró. Es cierto que hay que restar 2020, ¿no? Y 2021, pero tuvo 10 casos. Después, en el caso de la Corte de Apelaciones de París, que está especializada en estos temas, bueno, tuvo más de 200 casos, pero como esta Corte de París tiene también jurisdicción para entender en las cuestiones que tienen que ver con la nulidad de los laudos arbitrales, si restamos la parte de arbitraje y nos quedamos con las cuestiones que no sean de arbitraje, bueno, en total eran 186 casos en la Corte de París, pero si sacamos lo de arbitraje le quedan unos 80. Bueno, la Corte de Singapur más o menos hasta ahora ha tenido unos 20 casos por año, es decir, en total unos 80 casos, ¿no? Es decir, no es una cantidad muy grande,
de casos que les hayan, que hayan tocado, ¿no? Pero después es una de esas. Perdón, pero ahí probablemente vamos a lo que se consultaba anteriormente, a la actuación facultativa u obligatoria del tribunal. Porque yo no puedo creer que todos esos años un tribunal de los Países Bajos haya tenido que ser únicamente voluntario. 10 casos No. internacionales. Y por supuesto, mucho van a arbitrarse. Exactamente. Por eso es raro que tengan tan pocos casos. Tiene que ser voluntario. No, Claro. No, no. El problema es que, la doctora Vilia, el problema es que las grandes ciudades van a tener un exceso de casos y los países más periféricos van a tener menos. Doctora. Son nacionales, tal cual. Bueno, la ventaja por lo pronto es que tenés una jurisprudencia consultable. Sabés para dónde apunta. La permanencia le da esa ventaja. Ah, María Blanca, querías decir algo. También hay que entrar en otro punto que nunca es menor para los clientes, que son los costos. El arbitraje no siempre, con todas las ventajas de los 170 estados parte de la Convención de Nueva York, lo instaurado que está el tema del reconocimiento de los laudos extranjeros, etcétera, etcétera, pero a veces el arbitraje, el arbitraje es fantástico, pero no para todos los casos. Hay casos que no ameritan el arbitraje, a veces por los montos y a veces por otras circunstancias, ¿no? Que no creo que ya exceden de la charla de hoy, pero esto es como esta propuesta de los tribunales comerciales internacionales es como una alternativa al arbitraje internacional. Y centros como es el caso de Singapur, por ejemplo, que evidentemente se vienen manejando muy bien con estos tribunales, pero que también tienen un centro de arbitraje que son muy, muy importantes, por ejemplo, ¿no? Entonces, pareciera como que como que lo que se quiere es ofrecer distintas alternativas. Y los costos que recién decía, por ejemplo, en algunos casos no son nada caros, ¿no? Porque algunos tienen un monto fijo. Por ejemplo, bueno, tasa de justicia como la de Argentina no hay. Digo, y claro, porque no, yo no conozco. Bueno, por ejemplo, tienen un monto fijo, Francia, Países Bajos, el Reino Unido, Estados Unidos, ¿no? Con los de Londres y Nueva York, y en algunos otros depende del porcentaje de reclamo, como estamos acostumbrados nosotros, ¿no? Y, por ejemplo, hay un costo de 16.000 euros fijo para el Tribunal de los Países Bajos y de 10.000
libras, de 10.000 libras para la London Court. Bueno, sí. Sí, para nosotros es una fortuna, pero claro, para nosotros es mucha plata, pero para grandes negocios, qué sé yo. Claro, por eso. Y en ese marco, ¿no hay nada previsto para las relaciones de consumo o no? Bueno, muchas veces las relaciones de consumo están excluidas. No siempre, ¿no? Pero bueno, inclusive en nuestro sistema jurídico tenemos excluido, a pesar de haber Por ese conflicto, entre la ley inicial y la ley que existe, se puede decir que no. Como Rodríguez. Exactamente. Y además que funcionó también los tribunales arbitrales de consumo, que funcionaron en Capital Federal desde 1998. Funcionaron muy... El problema es que las relaciones de consumo tienden a internacionalizarse Cada vez más. Entonces, evidentemente, el problema es que el consumidor nos reclama, internacionalmente nos reclama. Exactamente. Y bueno, y no reclama por una cuestión de costo. Por eso. Hay Porque algunos sistemas, un tipo de situación que permite resolución online. Para un tipo de punto, esas cosas. sí. Mucha imparcialidad también es la Bueno, Pero digo, no, la resolución online, digo. No, Están excedidos. totalmente, sí. Yo lo que digo es que esas resoluciones online de internacional, bueno, ¿Alguna otra pregunta? Comentario, apostilla, glosa. Una